Finalmente obtuve el cierre que necesitaba después de una relación de 10 años y medio, pero desearía no haberlo hecho. Bienvenidos a Redditando 2024, las mejores historias de Reddit. Antes de empezar quiero dar todos los créditos correspondientes al usuario de Reddit BrokenMan31, suscríbete y comenta para poder seguir trayéndote estas historias, gracias. Conocí a una chica en la universidad mientras trabajaba en una cadena específica de tiendas de suministros de oficina en 2011. Comenzó como una atracción inocente entre nosotros, y eventualmente evolucionó en algo más, tanto dentro como fuera del trabajo. Sabía que me gustaba y que yo le gustaba, y la química entre nosotros era increíble. También tenía mis reservas porque era conocida como la más fácil de todo el trabajo y había tenido encuentros íntimos con 3 de mis compañeros. Ella se me acercaba con fuerza y yo sabía que era fácil y solo quería una oportunidad con ella. Pero luego se convirtió en algo más. Yo tenía poca experiencia íntima en ese momento y ella me estaba abriendo todo un mundo nuevo, siendo honestamente la primera chica que se interesaba en mí de esa manera. Me sentía como un rey porque, por primera vez en la vida, tenía a una chica que no solo tenía sentimientos por mí, sino que quería estar conmigo todo el tiempo y solía halagarme sobre lo increíble que era en la cama y lo mejor amante que había tenido. Además, éramos mejores amigos, teníamos todo en común y compartíamos un vínculo que ninguno de los dos había experimentado antes. Fue un inicio increíble. Esto continuó por un tiempo hasta que finalmente formalicé las cosas con ella. Seguimos divirtiéndonos dentro y fuera del trabajo y las cosas iban bien hasta que la novedad comenzó a desvanecerse. Alrededor de los 6 meses de relación noté que su energía sexual estaba un poco apagada. El coqueteo se detuvo, el entusiasmo disminuyó, y aunque sus sentimientos por mí claramente se fortalecían, ya decíamos te amo en ese momento, la química sexual decayó un poco. Lo atribuí al hecho de que las parejas salen de la fase de luna de miel y comienzan a asentarse en una rutina sostenible. Estaba en buena forma en ese momento, la trataba bien y hacía lo que se consideraría necesario para mantener una buena base en la relación y la química. Todavía teníamos relaciones cuando podíamos, pero ya no era tan mágico como antes debido a su creciente desinterés. En ese momento no vivíamos juntos y ella solía prometerme que si viviéramos juntos, las cosas serían diferentes. Aquí fue cuando comencé a perseguir el dragón, por así decirlo. Eventualmente volví a abordar el tema con ella cuando noté que las cosas no mejoraban y le dije que era importante para mí y algo que sentía que necesitaba no solo para sentirme conectado con ella a un nivel más profundo, sino también porque, como hombre, se siente bien saber que tu pareja te quiere y te necesita tanto física como emocionalmente. Ella dijo que no era nada y que esencialmente no había notado ningún cambio, me dijo que las cosas estaban bien y que simplemente estaba madurando. Consideraba que su anterior energía sexual era inmadura y que ya no era el tipo de persona que se mostraba tan sobre un hombre de esa manera. Seguíamos teniendo relaciones una vez por semana, a veces más, pero nunca fue lo mismo. Ocasionalmente revivía algo de ese antiguo entusiasmo durante las vacaciones o en momentos en que estaba particularmente excitada. Además de nuestra vida íntima en declive, comencé a notar pequeñas señales de alerta, que finalmente ignoré a largo plazo, como que no era muy generosa, no era reflexiva como pareja, tenía la costumbre de recibir sin dar y no mostraba interés en hacer nada para fortalecer nuestra relación. Se volvió complaciente, perezosa, combativa, irrespetuosa, secreta y, en general, me daba por sentado. Nuestra primera gran pelea fue por algo que vi en su teléfono, bajo la aplicación Whisper. Whisper es básicamente un lugar donde puedes hacer declaraciones anónimas sin consecuencias ya que no hay información que te identifique. Una cosa que publicó fue quiero tener relaciones con mi profesor con tantas ganas. Alguien respondió a su mensaje por DM y le dijo, solo hazlo. Ella respondió con no estoy intentando, jaja. La confronté sobre esto y casi rompimos por ello, pero estúpidamente decidí perdonarla. Esto comenzó una larga tendencia de encontrar evidencia comprometedora en su teléfono. Debería mencionar que tuvo una infancia difícil y había sido diagnosticada con depresión y ansiedad. Siempre tomé esto en cuenta, pero no podía excusar las malas decisiones y, en general, ser una mala novia solo por el diagnóstico. Especialmente porque hice todo lo posible para darle todo el amor, apoyo y literalmente cualquier otra cosa que necesitara, con la esperanza de que tal vez se sintiera inspirada a corresponder a su manera. Intenté todo, gastar más dinero, más citas, masajes de pies, cenas caseras todas las noches, palabras de afirmación, vacaciones, juguetes para adultos, BDSM, algo que mencionó que quería probar, y no hubo resultados. Simplemente no le interesaba nada de eso. A pesar de todo esto, mi carrera iba bien, mi salario aumentaba y comencé a tomarme en serio el futuro, matrimonio, hijos, etc. y decidí, después de unos 5 años juntos, mudarnos juntos. Al principio fue bien y por un momento sentí que estábamos encontrando un ritmo y que nuestra vida sexual estaba mejorando, ella era más servicial en la casa. Eventualmente dejó de elogiarme, solo tenía relaciones conmigo si yo lo pedía, generalmente una vez por semana, o cuando notaba que yo estaba algo irritable. Nos volvimos muy estancados y yo estaba miserable por dentro, sabiendo que ella esencialmente no aportaba nada a la relación, financieramente, yo era el sostén de la casa y pagaba casi todo, no hacía nada para mejorar nuestra vida hogareña y no le importaba si yo estaba satisfecho, a pesar de que todas sus necesidades estaban cubiertas y tenía un sistema de apoyo increíble. Seguí haciendo mi mejor esfuerzo y superándome a mí mismo, me embarqué en viajes de automejora, traté de comunicarme más y seguí dando.
Ella decía que estaba intentando, pero siempre era de la manera que implicaba el menor esfuerzo posible y lo mínimo indispensable, y se quejaba de que nada era suficiente para mí. Olvidó hacer algo por mi cumpleaños, no tuvimos intimidad en San Valentín a pesar de que le di todo lo mejor, llegaba a casa después de que ella había estado sin trabajar toda la semana en una casa sucia, mientras lo primero que me preguntaba era qué hay para cenar. Me estaba agotando y me sentía más como un padre que como una pareja. Ignoré todo como de costumbre y seguí adelante pensando que mi vida era así porque yo no era lo suficientemente bueno, que necesitaba mejorar en todo sentido para que finalmente ella viera que merecía amor y afecto y que valía la pena esforzarse por mí. Mi autoestima estaba por los suelos en ese punto y eventualmente decidí que la única manera de arreglar esto y finalmente recuperar a la chica de la que me había enamorado era casándome con ella, insertar facepalm aquí. Todavía me aferraba a los momentos esporádicos de afecto, la esperanza de días mejores y al hecho de que si ella era todo lo que yo necesitaba antes, mejorarme a mí mismo y su vida podría traerla de vuelta. En 2019 finalmente nos casamos y tuvimos una hermosa boda de destino en Jamaica, donde le dije a todos los que alguna vez nos conocieron que ella era la indicada y que estaríamos juntos para siempre. Aquí es donde nuestra relación comenzó a empeorar aún más. Debido a que nuestra relación abarcó más de 10 años, es difícil contarlo todo aquí. Haré una segunda parte y explicaré cómo comenzó la infidelidad y cómo todo eventualmente llevó a un divorcio desagradable. Disculpas por el muro de texto. Actualización 1. Resumen rápido de la primera mitad. Conocí a una chica en el trabajo cuando era joven e ingenuo en la universidad. Todo empezó muy bien, pero mostró comportamientos cuestionables, el afecto comenzó a desvanecerse, disminuyó el interés sexual y su mirada comenzó a desviarse. A pesar de todo, traté de ser el mejor hombre posible y seguí adelante, perdiendo todo mi sentido de autoestima en el proceso porque era mi mejor amiga y mi primera relación adulta. Las cosas no mejoraron, pero nos casamos de todas formas. Después de nuestra gran boda de destino y de gastar decenas de miles de dólares en una muestra elaborada de amor, las cosas no empeoraron de inmediato, de hecho, mejoraron un poco. Pasamos los siguientes meses en lo que parecía una mini fase de luna de miel mientras disfrutábamos del nuevo título y nos presentábamos a nuestros amigos y seres queridos como la pareja que lo logró. Sentí que teníamos un nuevo comienzo, y aunque las cosas no eran perfectas, vi que ella empezaba a esforzarse un poco más. Estaba un poco más cariñosa, un poco más entusiasta durante la intimidad, ayudando más en la casa y con las cuentas. Eventualmente decidió que quería volver a la escuela para ganar más dinero y contribuir más, y yo acepté hacerme cargo de las cuentas mientras ella usaba el dinero de su trabajo a tiempo parcial para pagar sus estudios. Fue en este momento cuando comenzó a resurgir el microengaño. El microengaño. 2014, antes del matrimonio publicó un comentario en una aplicación anónima explicando lo mucho que quería acostarse con su profesor y confesó en esa misma app que estaba activamente intentando hacerlo. La perdoné. 2015, antes del matrimonio envió un video de ella autocomplaciéndose a una exnovia suya por correo electrónico. Afirmó que no lo había enviado y que era un video de hace 6 años, a pesar de que había sido enviado el mes anterior. 2016, antes del matrimonio un día le bromeé por mensaje de texto y le dije, sé lo que hiciste, no trates de mentir. Ella confesó de inmediato y me dijo que no significaba nada y que no había pasado nada. Me sorprendió porque solo esperaba que hubiera visto una serie de sin mí, pero resultó que había estado coqueteando con un viejo amigo del instituto, a quien llamaremos Jacob. Afirmó que no había pasado nada. La perdoné. 2017, antes del matrimonio vi un mensaje entre ella y sus amigas del trabajo en el que decía que su posición favorita era montar. En nuestra vida personal, me había dicho que odiaba montar y casi nunca lo hicimos en los 10 años que estuvimos juntos. 2018, empecé a notar que estaba mucho más activa sexualmente a solas de lo que estaba conmigo, excepto en ocasiones durante las vacaciones, y aún así, esas ocasiones eran esporádicas. Comenzó a comprar juguetes para adultos, vi que veía contenido para adultos con regularidad y se autocomplacía más a menudo en cuanto yo salía de casa. No tengo ningún problema con esto, pero, como puedes imaginar, esperaba que de alguna manera eso se tradujera en algo en nuestra vida íntima, pero nunca lo hizo. A pesar de mis mejores esfuerzos por crear un espacio seguro para disfrutar juntos, para ella, las relaciones conmigo eran una tarea, algo que hacía para mantenerme manipulado. Cuando le ofrecí aprender más sobre su cuerpo y cómo complacerla, ella declinó mis ofertas, diciendo que lo que hacía estaba bien y que no necesitaba más. 2019, 4 meses antes de la boda noté que empezaba a volverse más amigable con los compañeros de trabajo de su nuevo empleo. No tenía problema con esto, pero era un grupo de chicas inmaduras que, según sus historias, estaban lidiando con varias situaciones. A menudo la llevaba y recogía del trabajo, así que terminé conociendo mucho sobre sus compañeros. Sin embargo, había un tipo en particular, a quien llamaremos Jason, que parecía recibir mucha atención de las chicas en el trabajo. Un día encontré un mensaje suyo a una amiga explicándole lo atractivo que le parecía Jason, lo obsesionada que estaba con sus abdominales y cómo creía que Jason la metería en problemas con su prometido algún día. La confronté y, aunque en parte asumí la culpa por invadir su privacidad, sabía que cada vez que revisaba su teléfono, encontraba algo incriminatorio. Nos casamos de todas formas. En 2020 las cosas empezaron a declinar cuando su salud mental comenzó a verse afectada por el estrés de la vida, la escuela, el trabajo y mis constantes peticiones de que mejoráramos nuestra vida juntos.
Lo primero que me hizo pensar en dejarla fue nuestro primer aniversario de bodas. No me compró un regalo a pesar de que yo le hice uno a mano y la llevé a un día lleno de actividades y a una cena agradable. Esa noche, aparentemente, decidió que su regalo para mí sería tener relaciones, pero se acostó en la cama y, con la voz más desganada posible, dijo, vamos, hagámoslo rápido. Me negué. Al día siguiente, cuando la confronté sobre la falta de regalo y su enfoque negativo hacia la intimidad, se puso a la defensiva y dijo, me olvidé, ¿vale? No lo pensé y, en cuanto a las relaciones, dijo, nada es suficiente para ti, siempre hago todo mal. 2021, después del matrimonio un día llegué a casa con mi hermano y la sorprendí autocomplaciéndose con una foto de Jason después de que no habíamos tenido relaciones en casi un mes. Le dije que me hacía sentir no deseado y me dolía que concentrara su energía sexual en él. Lo negó y trató de ser la mejor versión de sí misma por una semana para retenerme. Caí en su trampa. Poco después, su salud mental empeoró y se internó en un hospital psiquiátrico. La visité todos los días durante 3 semanas y media, creyendo que, si superaba su depresión, nuestra relación mejoraría. No fue así. 2022, después del matrimonio, aquí es cuando todo oficialmente se fue al carajo. Noté que ella estaba pasando mucho más tiempo con sus amigos, de fiesta y divirtiéndose. También había una tendencia de vestirse de manera muy casual cuando salíamos, pero de impresionar cuando salía con sus compañeros de trabajo. Además, desarrolló un nuevo hábito de publicar memes y textos demasiado explícitos que eran vagos, pero que claramente no tenían nada que ver conmigo según nuestra vida íntima actual. La cuestionaba al respecto cuando hacía referencia a cosas que le gustaban en la cama en estas publicaciones, y le preguntaba, ¿eso es algo que disfrutas? Puedo hacerlo por ti si te gusta, y ella simplemente lo descartaba, como si sintiera que estaba intentando controlar lo que hacía en sus redes sociales. Poco después de esto, estaba limpiando debajo de nuestra cama y encontré un juguete para mujer enorme, y quiero decir enorme. Le dije que me hacía sentir incómodo que lo estuviera usando debido a nuestra falta de acción, y ella afirmó que nunca lo había usado. Seguí adelante, pero como te imaginarás, me dejó con una sensación muy rara de inseguridad que nunca desapareció. En este punto de mi vida, mi carrera iba bien, tenía trabajos secundarios y fuentes de ingresos pasivos configurados, y había empezado a estar un poco más consumido por el trabajo. Sin embargo, siempre reservaba días completos y fines de semana para que pasáramos juntos haciendo algo que a ella le encantara, y siempre la consentía y trataba de atender sus necesidades emocionales lo mejor que podía. Me metí mucho en los NFT en ese momento, y durante una convención de NFT que duró una semana, pasé mucho tiempo fuera esa semana, haciendo contactos y conociendo gente del espacio. No suelo ser ese tipo de persona, generalmente estoy en casa haciendo algo nerd, y realmente solo salía con mi esposa y mis amigos de vez en cuando. Sin embargo, esa semana estuve fuera hasta tarde casi todos los días y le avisé con anticipación que eso iba a ser el caso y que solo sería temporal, incluso llegando a invitarla a todos los eventos en los que podía incluirla. Una mañana, estaba en una fiesta del Talk of Rage hasta tarde y estuve comunicándome con ella todo el tiempo, dándole mi cronograma y cuando planeaba llegar a casa. Me pareció raro que estuviera despierta hasta las 2 de la mañana todavía enviando mensajes de texto cuando normalmente se acostaba temprano. Llegué a casa esa noche, la encontré aún despierta y no pensé mucho al respecto, ambos eventualmente nos quedamos dormidos. A la mañana siguiente noté que no estaba en la cama, a veces se levantaba antes que yo, y me desperté con el sonido de su flash vibrando frenéticamente con mensajes de texto. Miré y vi que eran de un mensaje grupal con su compañera de trabajo y un número guardado como Kit Weir. Abrí el mensaje y descubrí que estaban hablando con un hombre llamado Fed de la aplicación de citas Bumble, que parecía un modelo y les había enviado múltiples fotos demostrando cuán bien dotado estaba. Tanto mi esposa como su compañera de trabajo estaban claramente interesadas en él, ya que me golpeó una larga cadena de mensajes entre los tres planeando un trío para el fin de semana siguiente. Además, se compartieron desnudos en el chat grupal por cada miembro del grupo y hasta había una conversación aparte entre mi esposa y él fuera del chat grupal, donde ella expresaba su interés personal en su miembro y las cosas que quería hacerle. Oficialmente perdí la cabeza, y las cosas no solo fueron cuesta abajo desde aquí, sino que se fueron por un maldito precipicio. Actualización 2. Entonces, después de encontrar una montaña de pruebas incriminatorias en su contra, reuní mis pensamientos y procedí a confrontarla con ¿quién demonios es? Ella me dijo que era el amigo de su compañera de trabajo y que estaba actuando con ellos para ayudar a su compañera. Al parecer, a su compañera realmente le gustaba el tipo, lo conoció en Bumble y quería que mi esposa la ayudara a seducirlo para un trío. El plan era organizar el trío, mi esposa se retiraría en el último minuto y Git y la compañera de trabajo estarían solos para completar el acto. Esto fue lo más idiota que había escuchado. Obviamente, estaba frustrado por la traición de que ella estuviera siendo completamente inapropiada a mis espaldas, pero también por el hecho de que mostraba un tipo de energía hacia este extraño en esos mensajes que había estado tratando de recibir de ella durante años. Ella afirmaba que era incapaz, decía que su deseo no era lo que solía ser, y que el hablar sucio la hacía sentir incómoda, pero aquí estaba contradiciéndose en todos los sentidos posibles. Nos calmamos un poco y me fui a casa de un amigo por 2 días para aclarar mi mente y averiguar los próximos pasos. Estábamos a una semana de irnos en un crucero de 7 días que habíamos planeado antes, y estaba tratando de averiguar qué hacer al respecto.
Obviamente, ella se disculpó profusamente y admitió que era una tontería arruinar su matrimonio por ayudar a una amiga a acostarse con un desconocido. Comenzó el proceso de tratar de ser temporalmente la mejor esposa del mundo durante la semana siguiente, enviándome almuerzo a través de Jeff, con mensajes de amor, ayudando en la casa, tratando de ser dulce y cariñosa y ofreciéndome favores sexuales. Una noche en particular, tuvimos acción realmente increíble, emocionalmente impactante, que me recordó nuestra vida íntima temprana, y me hizo sentir que este era el impulso que necesitaba para volver a ese espacio mental conmigo nuevamente. Si esto es lo que será en el futuro, entonces posiblemente podría superar las cosas y empezar a reconstruir la confianza. Así que la perdoné y traté de seguir adelante, incluso decidiendo llevarla conmigo en el crucero. El crucero fue bien durante los primeros días, mientras intentaba mantener mi mente alejada de las cosas y disfrutar del nuevo esfuerzo que estaba poniendo y de la persona que intentaba ser para mí, pero seguía atormentándome por dentro. Eventualmente, alrededor del cuarto día, no pude más y volví a revisar su teléfono para ver si había alguna evidencia que me estaba perdiendo. Para ser honesto, realmente no encontré mucho más que una conversación con dicha compañera de trabajo comentando vagamente sobre los problemas de nuestra relación basándose en una conversación que debieron haber tenido antes. Aparentemente, ella sentía que había problemas en la relación que se sentía cómoda contando a sus amigos y compañeros de trabajo, pero nunca a mí, incluso cuando apartábamos tiempo para sesiones semanales de comunicación. Discutimos sobre esto, y ella se derrumbó llorando y se quedó en la cabina el resto del día, frustrada porque nunca superaré esto y nada de lo que haga será suficiente para arreglarlo. El resto del crucero fue silencioso e incómodo, ya que tratamos de hacer lo mejor de la situación, pero el ambiente simplemente no era el mismo. Cuando regresamos, comenzamos a discutir la terapia de pareja y formas de reconstruir la confianza y la chispa en nuestra relación. Ella estuvo de acuerdo, y empecé a buscar terapeutas y le pedí que hiciera lo mismo. Ella tardó en hacerlo y nunca se encargó de las tareas, a pesar de pasar horas desplazándose por Kenneth todos los días. Finalmente encontramos una terapia que podíamos permitirnos y comenzamos a hacer sesiones, pero fue inútil, ya que ella no puso ningún esfuerzo ni pensamiento en ello, y trató todo como una tarea más. Eventualmente estallé un día durante nuestras sesiones, frustrado porque no se lo estaba tomando en serio, frustrado porque ni siquiera ayudó a encontrar la terapia para el problema que creó y además decidió publicar un meme gracioso ese día sobre estar en un trío y no saber qué hacer. Gran meme, realmente divertido. Solo que un poco demasiado cercano a nuestra situación. En este punto, ya no tenía esfuerzo alguno y estaba completamente complaciente y desprovista de toda preocupación. Comenzó a duplicar el salir de fiesta y pasar el rato. Empezó a pasar más tiempo con Jason. Pasaba mucho más tiempo retratándose como una mujer promiscua en las redes sociales y negando muchos de mis intentos de tener intimidad. Dejé de planear viajes con ella o cualquier cosa para el futuro debido a lo raro e incierto que era todo. Pasamos unos meses en un extraño limbo donde simplemente seguíamos la corriente como compañeros de cuarto, sin trabajar en los problemas y tratando de ignorar la relación moribunda. Fue en este punto cuando empecé a notar que ella y Jason se estaban acercando más. Siempre había mencionado que él era un tipo genial y que compartían intereses similares, fumar, videojuegos, anime, etc. Entendía por qué se llevaban bien, y ella decía cosas como, es bajito, tiene novia, solo somos amigos, nada más, y lo aceptaba ya que no tenía pruebas de lo contrario. Continué husmeando en su teléfono y no encontré nada incriminatorio, aparte de que caminaban juntos hasta el tren después del trabajo y fumaban en sus descansos para almorzar. Le dije que, basándome en los eventos recientes, el tiempo a solas con él me hacía sentir incómodo y que prefería que no pasara tiempo con él fuera del trabajo. Ella estuvo de acuerdo y me aseguró que dejaría de hacerlo. Un mes después, le pregunté si seguía pasando tiempo con él, a pesar de una foto que él le había enviado de ella caminando por la calle. No sé la referencia detrás de esta foto y ella aseguró no saber por qué él la había enviado tampoco. Ella me aseguró que no estaba pasando nada y me envió una captura de pantalla de sus mensajes con él, los cuales eran escasos y distantes en el transcurso de unos meses, básicamente diciendo que apenas se comunicaban. Una mañana de domingo, tenía planes de brunch con sus amigas y estaba vestida espectacular. Por supuesto, ya sentía que ponía más esfuerzo en su apariencia cuando salía con amigas que cuando estaba conmigo, pero vi que estaba feliz y emocionada por el día, así que traté de internalizarlo. Notó que estaba un poco raro y me preguntó, ¿qué te pasa? ¿Pareces molesto por algo? Le dije cómo me sentía, y ella empezó a llorar diciendo que siempre tenía que encontrar una forma de arruinar su diversión y menospreciarla. Es como si me vieras feliz y a punto de divertirme y trataras de quitármelo antes de que salga. Eso nunca fue mi intención, y se lo expliqué, pero no quiso escucharlo y se fue enojada. Ignoró mis mensajes y llamadas el resto del día mientras trataba de saber cuándo volvería a casa. Mi prima había sido ingresada en el hospital el día anterior y quería usar el auto para ir a verla. Nunca respondió. Terminé quedándome dormido esperando que llegara a casa, y me desperté solo cuando ella entró tambaleándose borracha en la cama y se quedó dormida con toda la ropa del día anterior. Se negó a responder a cualquiera de mis preguntas y se quedó dormida. Estaba tan molesto que no podía dormir, así que me fui a dormir al salón. Noté que algo cayó de su bolsillo y vi que era un spray para la garganta que aparentemente había comprado esa noche. Todavía estaba en el empaque y ella siempre guarda sus recibos. Nunca se lo mencioné porque no sabía cómo hacerlo.
A la mañana siguiente le pregunté qué había pasado esa noche y me dijo que se emborrachó mucho, que estaba molesta conmigo y que quería espacio. También me dijo que decidió probar polvo blanco esa noche por primera vez, ninguno de los dos lo habíamos probado antes, porque su amiga realmente quería un poco y ella probó un poco de un dealer aleatorio en el parque antes de comprarla. Me asusté y le dije que era una idiotez y una irresponsabilidad, que podría haber muerto, pero ella lo minimizó y me dijo, siempre estás enojado por algo. 2 días después, en Yom Kippur, fui a trabajar y vi que la mayoría de la gente había decidido trabajar desde casa ese día. No sabía que era el día de la festividad y pensé en lo que había pasado más temprano esa mañana. Mi esposa se estaba preparando para ir a la escuela mientras yo me preparaba para ir al trabajo y estaba lista para asistir a clase. Después de darme cuenta de que iba a una universidad pública y que no debía haber clases ese día, la llamé para averiguar dónde estaba. Nunca respondió, en su lugar me mandó un mensaje diciendo que se había enterado de que no había clase cuando llegó y que estaba de vuelta a casa, eran alrededor de las 12 del mediodía. Le dije que me llamara lo antes posible. Tardó 2 horas en hacerlo, diciendo que estaba en el tren. No me sentía cómodo con esto y, más tarde en casa, le pedí que me prometiera que estaba diciendo la verdad. Esa noche, noté que su cajón estaba abierto y vi algo familiar. El spray para la garganta profunda y lo que pensé que era el recibo asociado. Sin embargo, esta vez, el spray ya no estaba en su empaque original y claramente había sido usado. El recibo al lado era en realidad de un pedido de Didi Cruise en un autoservicio que no estaba cerca de nuestro apartamento ni de su escuela a la hora que ella dijo que estaba en el tren. La confronté y me aseguró que no era su recibo y que solo había probado el spray. También trató de convencerme de que lo había comprado para que lo usáramos juntos, a pesar de que nunca me lo había dicho y lo compró en una noche en la que supuestamente estaba enojada conmigo. Le pregunté sobre lo que su compañera de trabajo quería decir con cómo fue que y de qué hablaron si no había clase ese día. Lo descartó diciendo que ella y su compañera de trabajo solo estaban poniéndose al día. Un mes después me encontré revisando los registros telefónicos en línea tratando de localizar un número que había llamado en el pasado para ayuda con los impuestos y me di cuenta de que podía ver quién me enviaba mensajes y a quién había enviado mensajes meses atrás. No podía ver el contenido de los mensajes, pero podía ver quién había enviado qué y cuándo. Instantáneamente decidí revisar los registros de su teléfono ya que yo era el titular principal de la cuenta. Noté que había estado enviando mensajes de texto a cierto número una y otra vez durante meses. Fui a su teléfono para intentar localizar el contacto y, sorpresa, era Jason. Miles de mensajes entre ellos durante el transcurso de 3 meses. Ninguno de los cuales estaba reflejado en la captura de pantalla vacía de sus mensajes con él, lo que significaba que debía haber estado eliminando todo a medida que lo recibía. Estaba furioso y la confronté. Antes de esto, ella me había dicho que no tenía a nadie con quien hablar de sus problemas y que su mundo se estaba desmoronando porque no tenía un sistema de apoyo como yo con mis amigos, a pesar de lo cercana que parecía haberse vuelto con sus compañeros de trabajo. Cuando la confronté sobre Jason, finalmente admitió que se habían vuelto cercanos y que él era uno de sus amigos más cercanos, que se confiaban cosas sobre sus relaciones individuales y que, por lo demás, era platónico. Eventualmente también admitió que lo había visto ese día en Yom Kippur cuando fue a la escuela y que todavía salían juntos fuera del trabajo. Estaba furioso. Esto fue la gota que colmó el vaso y le dije, si te gusta tanto, deberías estar con él. Ella gritó frustrada diciendo que ni siquiera le gustaba de esa manera y que nada de lo que dijera me haría creerle. Afirmó que estaba siendo celoso sin razón y que su amistad no amenazaba nuestra relación de ninguna manera. Ya no podía confiar en ella y no creía nada de lo que decía, obviamente, así que contacté a Jason. Le pregunté a Jason si se estaba acostando con mi esposa, a lo que respondió que no, que solo hablaban y salían a veces, que no guardaba ningún registro de sus mensajes porque tenía novia y no quería drama guardando mensajes con compañeras de trabajo. Afirmó que no se involucraba con chicas del trabajo como una regla personal y me pidió disculpas diciendo, siento mucho que estés pasando por esto. No sabía qué creer. Le agradecí por su honestidad y procedí a decirle a mi esposa que se fuera del apartamento por unos días mientras yo empacaba mis cosas. Empaqué, lloré, me despedí de mis gatos y de ella, y me fui a casa de mi padre después de la despedida más traumática que había experimentado en mi vida. Ambos estábamos devastados al ver dónde estábamos después de todo lo que habíamos pasado y lo lejos que habíamos llegado. Todo lo que quería era volver a los días mejores, pero no podía dejar de pensar en las mentiras, la desconfianza, la pereza y el completo vacío que sentía por estar en una relación tan tóxica e insatisfactoria durante tanto tiempo. Me convertí en una sombra de mí mismo. Gracias por llegar hasta el final del video. Si te gusta el contenido no olvides suscribirte, comentar, compartir, darle manita arriba y activar la campanita. Eso me motiva mucho para seguir creando estos videos. Hasta pronto.